Y hoy fueron, ya están empezando a cerrar las casillas allá en Estados Unidos, como parte de las elecciones intermedias. Por la trascendencia e importancia de los resultados. Los mercados bursátiles andaban así como nerviosillos, ¿no? Los que se refieren a las acciones, al tema de las divisas. El dólar, por ejemplo, recuperó algunas de sus pérdidas recientes contra el euro, porque han de saber. Hoy se decidió la conformación de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y, por ende, el futuro de la presidencia de Joe Biden. Este martes 8 de noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos. En ellas se define el futuro de ambas cámaras del Congreso en la segunda mitad de la presidencia del demócrata Joe Biden. Además, 36 gubernaturas, con procuradores y jueces que también son por elección popular, a favor del partido en el poder o del republicano, el cual, de acuerdo con expertos en política exterior, se abandera con la ideología trumpista. Hablando de Estados Unidos, Santiago, Heraldo Televisión. La gente del Gabacho, todavía hay una franja de estados que sí tienen las casillas abiertas, como Texas hacia el oeste, pero hay una parte que ya cerró, que va justo de Texas hacia el este, no hacia donde está Nueva York y toda esa parte. Para que ubiquen la importancia de estas elecciones, hoy se eligieron a 36 gobernadores, 35 escaños en el Senado, más o menos una tercera parte, y los 435 lugares en la Cámara de Representantes, ¿no? El equivalente a lo que sería la Cámara de Diputados aquí en México. Según las encuestas y casi la tradición política de Estados Unidos, los republicanos se van a quedar con la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Los demócratas tenían mayoría en el Senado nada más por el voto de calidad, como decía aquí la entrevistada, de la vicepresidenta, pero ya eso será historia, o sea, eso olvídense. Igual en la Cámara Baja los demócratas tenían una mayoría por 8, una estrecha mayoría, pero hoy seguramente eso también terminará. En fin, así está la cosa. Bueno, mis niños, el asunto aquí es que es una elección importante. Yo sé que cada que hay elecciones en Estados Unidos, la verdad es que nos embobamos, ¿no? Vemos qué demonios está pasando del otro lado del río y para tratarlo de enmarcar lo más posible, ¿por qué demonios tenemos que ponerle atención a esta elección en especial? Me da mucho gusto saludar a Stephanie Enaro, experta en geopolítica, que está aquí con nosotros. Stephanie, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues muy feliz de estar nuevamente contigo. Buenas noches. Oye, Stephanie, primero, ¿por qué debería de importarnos a la gente que estamos de este lado del río la elección de hoy en Estados Unidos? Mira, porque va a definir lo que va a pasar en nuestro país vecino en el 2024, que además es nuestro mayor socio comercial. Entonces, por eso nos debe de importar lo que pase hoy. Ok. A ver, y cuéntanos un poquito de cómo fue el tema de las campañas, porque hay elección para gobernador, para toda la Cámara Baja y para un tercio más o menos del Senado. Entonces, ¿cómo fue esta configuración de candidatos, de campañas? ¿Qué fue más o menos el sentimiento en general desde que empezaron hasta hoy? Pero es muy interesante la manera en cómo se ha desarrollado esta campaña, porque de alguna manera parece que la política estadounidense se está mexicanizando y eso me preocupa. Yo creo que a todos, ¿no? Sí, fíjate que parece que no han superado el 2016. Haz de cuenta que los demócratas agarraron y dijeron, tenemos que tener cuidado con la democracia porque si ganan los republicanos, pues entonces la democracia está en peligro porque ya ven cómo se pone Donald Trump. Y los republicanos dijeron, tenemos que defender la democracia porque luego ya ven que los demócratas se roban las elecciones. Entonces, esto puede ser muy divertido para los partidos, pero al final salen perdiendo los ciudadanos y salen perdiendo las instituciones porque aquí en México, ya lo sabemos muy bien, la desconfianza en las instituciones, Carlos, sale muy cara. Sí. Y eso es lo que puede pasar en esta elección. Ya. Oye, háblame de algunos puntos en específico, algunas elecciones que sean clave para, yo creo que primero debe ser el equilibrio o la falta en ambas cámaras del Congreso y a lo mejor en algunos estados, como en tema de gobernadores. Mira, vamos a entender lo que está pasando en las cámaras como si fuera una bicicleta. Se están renovando las ruedas y vamos a ver si las dos ruedas quedan demócratas o republicanas o una y una. Si llega a perder una, Joe Biden, pues le va a hacer
más difícil hacer que esa bicicleta ande, ¿verdad? Porque puede que él esté pedaleando y la rueda no se quiera mover. Esto puede hacer que deje algunas promesas de campaña sin cumplir. Y es que lo que más le importa a los estadounidenses en esta elección, que ha sido la más votada en la historia para hacer elección de medio término, es la inflación, y le tienen más confianza a los republicanos. Por eso, la Casa de los Representantes, que se renueva en su totalidad, que tú bien lo decías, que es como nuestra Cámara de Diputados, puede caer bajo el dominio de los republicanos, y el Senado aún está muy justa la pelea, pero también hay proyecciones que dicen que los republicanos pueden ganar por un margen aunque sea muy delicado. Ahora, ¿qué nos dice estos resultados? Pues que Donald Trump puede tenerla más fácil para regresar en el 2024. Sí, sí, digo, ya medio dejó ver, ¿no? Ayer que el próximo martes iba a dar un anuncio importante que, la neta, Stephanie, no nos hagamos. Él quiere intentarlo otra vez, ¿no? Claramente lo va a intentar en el 24, volver a la Casa Blanca. Es que, ¿sabes qué? O sea, parece que el mundo está al revés, porque el 2016 estadounidense fue como el 2006 mexicano. Entonces, él no aceptó su derrota, se mantuvo vigente, y es obvio que va a seguir en la contienda, y digo va a seguir porque realmente nunca se fue. Sí, sin duda. Sí, va a ser un tema ahí un poco complicado. Oye, a ver, hay estados donde va a ser clave. ¿Cuáles son los que estemos identificados? Bueno, siempre en cualquier elección hay estados clave. En este caso, en el 2022, ¿cuáles son estos estados bisagra, ¿no?, que le llaman, para que definen el destino tanto del Senado como de la Cámara de Representantes? Mira, tenemos que poner mucha atención en lo que pase en Texas, en Pensilvania, en Arizona, en New Hampshire, porque van a definir los colores. Y hasta el momento los republicanos tienen cierta ventaja, y esto nos indica cómo van las cosas, cómo va el referéndum al gobierno de Joe Biden, que también es un referéndum a las posibilidades de Trump. Claro. Oye, siempre se ha mantenido el asunto o sea, como una tradición casi, como lo decía hace rato, que normalmente en las elecciones intermedias el Congreso se le voltea al presidente. O sea, puede que en la que él llegó al poder, en este caso Biden en el 2020, tenga, digamos, a lo mejor carro completo, en este caso, pues más o menos, ¿no? Porque tenía mitad del Senado, pero con el voto de calidad de Kamala Harris ya tenían su mayoría. Pero ahora, como ya le tocó al intermedio, pues como que es costumbre, casi tradición en la política de Estados Unidos, que se le voltee, ¿no?, el Congreso. Fíjate que sí, de las últimas 22 elecciones intermedias que ha habido, esto pasó 20 veces. Y es lógico, porque el partido que está en el poder tiene un desgaste que no tiene el partido que está en la oposición. Entonces es muy probable que esto pase, porque a Biden no le ha ayudado nada la pandemia, la crisis en Ucrania, que se refleja en los bolsillos de los votantes, ¿no? Porque ya no pueden con los precios, y tampoco con los precios de la gasolina. Claro. Oye, Stephanie, hay un fenómeno que se está dando, sobre todo en Florida, que es esta especie de migración del votante latino al Partido Republicano. Normalmente esta sección, digamos, del electorado venía, o era casi declarado, hacia los demócratas, y ahora se está volviendo parte de la base, digamos, del Partido Republicano. ¿Por qué está pasando ese movimiento, digamos, de 180 grados en una población que era clave para los demócratas? Claro, primero hay que notar, Carlos, que los latinos ya representan el 14% de la población estadounidense, entonces son importantes. Ahora, ¿qué está pasando en este momento con el voto latino? Pues simplemente que ven a Joe Biden demasiado a la izquierda, y hay mucho latino, por ejemplo, de origen venezolano o de países o cubanos que han experimentado dictaduras, que le tienen miedo a la izquierda, que dicen nuestra salvación son los republicanos porque nosotros ya vivimos los excesos de la izquierda y no queremos regresar de donde vinimos. Entonces eso es lo que le ayuda a explicar esta tendencia, y lo vimos claramente en la campaña, que Florida la gana Donald Trump y la pierde Joe Biden. Oye, ¿dirías que el punto más importante en estas elecciones, o el tema más crucial, ha sido la economía? Porque uno pensaría que después de la decisión de la Suprema Corte de revertir el caso de Roe contra Wade, pues pudo haber sido muy importante, dado el apoyo que tiene el aborto en todo Estados Unidos,
un evento que los demócratas debieron de haber capitalizado justo para pues, demostrar, ¿no?, que la parte contraria, en este caso los republicanos, eran, pues no sé, una especie de peligro para los derechos en general. Pero ¿cuál al final fue digamos, el tema central de estas elecciones intermedias? El tema central ha sido la economía porque es el tema que afecta a los estadounidenses en el día a día. Cada vez les alcanza menos con su dinero y eso también lo estamos entendiendo aquí en México. Creo que también hay otros referéndums claves, ¿no?, que pueden tener que ver con el aborto, con el uso recreacional de la marihuana, también con la abolición de la esclavitud, que ya se eliminó hace mucho tiempo, pero todavía quedan trabajos forzados para las personas que están en prisión. Entonces, claro que había otros factores claves, pero definitivamente el tema primordial ha sido la economía y esto en gran medida ha hecho que Joe Biden tenga un índice de aprobación bastante bajo, incluso más bajo del que tenía el mismo Donald Trump en este mismo periodo. Sí, yo creo que sí se van a dar de narices contra la pared en esta elección. Digo, no me gustaría que eso pasara. Prefiero que ganen los demócratas a los republicanos, porque luego hay cada republicano que es un patán hijo de su república mexicana. Pero al final ese es pues como el etos, ¿no?, que se está viviendo allá en Estados Unidos desde que Trump llegó al poder y se demostró que siendo un patán puedes llegar a ser presidente de Estados Unidos. Pero bueno, a ver, Stephanie, con una y ya, si quieres la dejamos ahí. ¿Cómo ves que vayan a ser los siguientes 2 años de Joe Biden? Y no sé, ¿va a poder hacer algo? ¿Lo van a dejar como un lame duck president, ¿no?, así nada más sentado esperando que termine su cuatrienio? ¿Cómo la ves? Mira, va a ser bastante complicado porque ya es casi seguro que los republicanos van a retomar el control de la Cámara de Representantes. Esto, de alguna manera, ya ata de manos y pies a Joe Biden para los siguientes 2 años. Joe Biden va a tener que negociar muchísimo para poder pasar las iniciativas que quedan en estos 2 años y además va a tener un panorama bastante complicado porque todavía no salimos de los estragos de pandemia, todavía no sabemos cuándo va a acabar esa guerra en Ucrania y también estamos viendo un reposicionamiento de Estados Unidos en el mundo que va acompañado de una crisis existencial, porque ellos están acostumbrados a ser los número 1 en el mundo. Sí. Ahora, ¿quiénes van a ser cuando ya no lo sean y lo sea China? Porque la economía de China ya está próxima a rebasar a la de Estados Unidos y esto se va a hacer cada vez más notorio en los siguientes 2 años. Bueno, pues estaremos viendo, ya en un ratillo más van a empezar a caer algunos resultados. Creo que ya hay 10 escaños en el Senado que ya fueron declarados ganadores. Pero bueno, ya le estaremos dando los resultados. Por lo pronto, Stephanie Enaro, muchas gracias. Fuerte abrazo. A ti, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.